toda la charla va a estar orientada y se va a desarrollar en función del tema general, que son las características del actual sistema agroindustrial intensivo. Bueno, como decía, Juan va a hablar sobre para qué se utilizan los agroquímicos, el enfoque de derechos, marcos regulatorios a nivel nacional, provincial y municipal, una mirada desde el interior superior del niño. Bueno, Juan, cuando desees, vamos a arrancar. Perfecto. Muchas gracias, Simón. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la Red de Acción Alimentaria por la invitación y a Constanza. Bueno, voy a abordar desde la perspectiva jurídica esta problemática. Primero, poner en particular que voy a abordar desde lo general a lo particular, el ámbito nacional, provincial, la provincia de Buenos Aires, y el ámbito municipal respecto al poder de policía. Sobre esta cuestión y esta problemática, primero es importante realizar una breve introducción de cómo llegó este modelo agroindustrial, esta agricultura industrial, a nuestros días. Luego de la Segunda Guerra Mundial y mediante el avance de acuerdos internacionales para lograr la paz internacional, comienzan a resurgir ciertas ideas neomalthusianas provenientes de un economista británico del siglo XIX, que planteaba que el aumento poblacional estaba marcando una gran problemática respecto al abastecimiento de alimentos. Es decir, según este teórico, el incremento de la población repercutía en forma negativa sobre la cantidad de alimentos. La cantidad de alimentos no iba a alcanzar para abastecer a todas las personas. Se tomaron este tipo de posturas de este economista y fundaron lo que fue denominado la Revolución Verde, que impulsó un nuevo paradigma en la producción de alimentos para maximizar la producción y producir cada vez más alimentos. Estas cuestiones se fueron mostrando sus consecuencias mientras iba avanzando en este modelo de agricultura industrial. Rachel Carson en los 60, en la primavera silenciosa, claramente lo especificó en los Estados Unidos respecto al hecho de que se perdía el sonido del campo, la vida, esto que es la vida en el campo, y luego bueno, fue avanzando con inversiones de fundaciones internacionales, Ford, Rockefeller, para poder consolidar este modelo. Mientras tanto, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales planteaba la idea de producir de una manera sustentable, es decir, utilizar los recursos de una manera eficaz. Este modelo ya se estaba consolidando a fines de los 60. En el caso en particular de la Argentina, es importante comprender que este tipo de paradigma va ligado a una postura económica que se ha consolidado en la Argentina en los 90, como es el neoliberalismo. A través del neoliberalismo se flexibilizan los países económicamente, dejan todo librado al mercado y abren las puertas a las multinacionales. En este caso, fue un conjunto de normativas en los 90, como fue primero la creación de la Comisión Nacional Asesora de Bioseguridad, también conocida como la CONAVIA, para lo que es la regulación y evaluación de las actividades realizadas por organismos genéticamente modificados. Luego, en el año 91, en el mismo año que se había creado la CONAVIA, se crea el INASE, un instituto que provenía de la Ley Nacional de Semillas del 73, para fiscalizar la cuestión de las semillas. Y finalmente este paradigma de producción de alimentos logra su ingreso en el año 1996 con la resolución 167 de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación a nivel nacional, que permite el ingreso de la semilla genéticamente modificada, también conocida como Run Ready, para poder comercializarse y distribuirse en la Argentina. A partir de este entonces se logró tener un paraguas, por así decirlo, jurídico para poder garantizar este sistema de agricultura industrial. En contraposición, el artículo 41 de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994, plantea el hecho de proteger al ambiente, el derecho al ambiente, que implica que sea sano, equilibrado, que la satisfacción de los intereses de las personas y de las necesidades no repercuta negativamente sobre las generaciones presentes ni las futuras. También surgió en el año 2002 lo que es la Ley 25675, respecto a la Ley General del Ambiente, marcando ciertos principios como el preventivo, de prevenir el daño, o el precautorio, que ante el caso de la duda sobre respecto al daño,
tratar de actuar jurídicamente, o el progresivo de ir avanzando. Es decir, esta Ley General de Ambiente lo que buscó es establecer un piso mínimo de derechos respecto a la protección ambiental. Con este ingreso a nivel nacional, es dable analizar cómo también ingresó en la provincia de Buenos Aires. En 1988 se dicta la ley 10699 sobre agroquímicos, pero también es interesante previamente a esto, a abordarla brevemente, entender que la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en una causa de un amparo, donde habían sido en el partido de Alberti, habían sido fumigados menores, y los padres en representación de ellos accionan con el amparo, habían planteado que habían sido fumigados ellos mismos, en sus propios cuerpos, tanto los menores como ellos. Y piden una medida cautelar por una distancia. Luego, cuando se va a la Cámara, la distancia es reducida de unos 60 metros, de lo que era por una ordenanza estipulada unos 1000 metros, y fue reducida exponencialmente. Cuando se llegó a la Corte de la Provincia de Buenos Aires planteó que el derecho al ambiente es un derecho interno de los individuos, es propio, es un derecho personalísimo, es decir, que los individuos forman parte del ambiente, es su entorno, y cualquier impacto que se genere va a repercutir sobre todos nosotros. En este sentido, esta ley 1099 lo que se encarga es de regular tanto la fabricación como la producción de los agroquímicos, plantea el hecho de una receta agronómica para la venta y el uso, plantea el hecho de que el órgano competente es el Ministerio de Desarrollo Agrario, actualmente es la denominación que tienen que realizarse convenios con el Ministerio de Salud, con universidades, se tienen que respetar los estados de carencia, se aborda también el hecho de la indumentaria que se debe utilizar, y el tema del poder de policía municipal. Eso lo voy a dejar para el final en el artículo 16. Luego viene una reglamentación de esta ley, que es la 499/91, del año 91, que es un decreto reglamentario que aborda ciertas cuestiones como que no se puede fumigar a 2 kilómetros del área urbana, la fumigación aérea, que es la única distancia establecida en una normativa provincial actualmente vigente. Y respecto a esto de actualmente vigente, viene a colación tratar el hecho de brevemente lo que fue la resolución 246 del año 2018, de la anterior gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde el ministro de Agroindustria había sido CEO de Monsanto en su momento, y había propulsado una resolución que permitía fumigar sobre escuelas rurales, fuera del horario escolar, es decir, el área adyacente a los campos. Esta resolución fue suspendida por el reclamo social, tanto de reclamos judiciales como reclamos de cátedras de distintas universidades, de investigadores, de médicos, que fue suspendida por el plazo de un año, el año 2019. El año que comenzó la nueva gestión del gobierno de Axel Kicillof volvió a suspenderse, pero se avanzó en algo que me parece que es importante destacar, que es el hecho de la necesidad de tener un Estado presente en estas cuestiones y en estas políticas. Y lo que se propuso fue crear un observatorio para tener un fundamento, que es algo que careció esa resolución 246, que no tuvo ni un informe, y así fue impulsada, y tener un fundamento para poder analizar cómo establecer las distancias, porque hoy en día la provincia de Buenos Aires a nivel provincial no tiene una normativa que fije distancias. En este sentido, y ahora sí con el poder de policía municipal, son los municipios, según el artículo 16, en concurrencia con la provincia de Buenos Aires, quienes pueden establecer el poder de policía. ¿Qué es el poder de policía? El poder de policía implica entender una cuestión muy importante. Los derechos no son absolutos. Pueden tener una restricción, tienen límites. No es absoluto el derecho de la propiedad como estamos viendo acá. Entonces, el límite que se tiene, se puede tener una visión liberal que se hable de la salubridad, de la moralidad, o también se puede tener una visión social, es decir, que estos parámetros de la salubridad vengan en consonancia con la prevención del daño y el bienestar común. En este sentido, el poder de policía busca reglamentar y controlar este tipo de actividades que son nocivas para la salud humana y para los recursos naturales.
En este sentido, cabe destacar dos cuestiones, dos municipios, Pergamino, que ha sufrido fumigaciones y se ha detectado en el agua la presencia de los agroquímicos. Han avanzado causas judiciales por la justicia federal, derivando en distintas cuestiones, que se ampliaron los límites de fumigaciones a 1000 metros en terrestres, hubo detenciones de un ingeniero agrónomo por no respetar una cautelar, y otra cuestión es en San Antonio de Areco, que ahí se marca la diferencia. En el caso de Pergamino no hubo un Estado presente, el Estado abandonó directamente y dejó que el mercado avance sobre el tipo de las producciones de alimentos y en las fumigaciones, y en el caso de Areco fue el reclamo social. En esto es importante destacar, siempre el reclamo social es esencial para poder interpelar a los políticos y demostrarles cuál es la causa del pueblo y cuál es la problemática que tienen los pueblos fumigados. En este caso se tomó, se escuchó a las poblaciones, a la población de San Antonio de Areco, y se prohibió en el año 2017 la fumigación aérea en toda el área de San Antonio de Areco. ¿Por qué se tomó esta determinación? Porque, bueno, el intendente en ese momento había convocado a pasantes que ya estaban terminando medicina de la Universidad de Rosario para hacer un estudio sobre las enfermedades que estaban en la ciudad. Y se detectó una gran presencia de enfermedades vinculadas al cáncer. Y es dable tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud en el año 2015 lo consideró como un potencial cancerígeno, probable cancerígeno, al glifosato. Como una última cuestión, ya abordando lo que fueron todas las legislaciones y dando un cierre sobre las conclusiones generales de esto que fui abordando, creo que es importante destacar la presencia de que, como ha dicho el Papa Francisco, vivimos en el ambiente que es la casa común de todos, que hay que superar esos intereses personales que existen, que el Poder Judicial tiene un rol fundamental en esta situación. Como ha dicho Zaffaroni, las sentencias son simbólicas, el derecho es lucha. Entonces nos encontramos ante una sentencia que da un significado en la sociedad, porque el acto del Poder Judicial es un acto de gobierno. Estamos hablando que el Poder Judicial forma parte del Estado, no está fuera del Estado. Además de que requiere capacitación, que es lo que se está buscando hoy en día, es parte del Estado y cada decisión marca agenda y marca una línea, no solamente en el Poder Judicial, sino en la sociedad, marcando que algo está sucediendo, que hay una problemática y que hay que tratar de dar una alternativa. Y como Estado, hacer un control sobre este tipo de fumigaciones que tanto daño generan. Y respecto a otra cuestión más, es fortalecer a los organismos estatales que se dedican a la producción de alimentos, como es el caso del INTA, o los controles que realiza el SENASA, lograr la financiación de todos estos sistemas públicos y evitar el desfinanciamiento, porque es ahí cuando ingresa el mercado y se pierden lo que son los intereses colectivos. En este caso, y como ahora sí como cierre, creo que es importante destacar que esta vulneración del ambiente implica una afectación sobre los derechos humanos, es decir, existe una interdependencia entre todos los derechos, porque al afectarse el ambiente se está afectando el acceso al agua, se está afectando el acceso a la salud, se está afectando en el interés superior del niño, en el hecho de las escuelas rurales, cómo se afecta la educación, donde se está fumigando constantemente y no se tiene un freno. Y es importante, en este sentido, que los políticos tomen como su propia causa la causa del pueblo, y en este caso la causa de los pueblos fumigados, que están reclamando constantemente que se tomen las medidas y que se realicen las políticas públicas necesarias. Y en este sentido, la provincia de Buenos Aires está tratando de cambiar este paradigma, no solo con este observatorio y con una mesa interministerial entre el ADA, el OPDS, el Ministerio de Desarrollo Agrario y el Ministerio de Salud, sino también creando un registro de agroecología y tratando de incentivar desde el banco, los bancos de nación y provincia, a los productores agroecológicos para mostrar que hay que regular esta problemática, pero también hay que mostrar una alternativa para que los productores vean que hay otro camino posible. Bueno, muchas gracias.